antes de hablar de ganadería regenerativa de ganado, que es de lo que yo os vengo a hablar un poquito, pues os quería recordar, porque muchos habréis estudiado, algunos a lo mejor no habéis estudiado nada de química, pero algunas cosas muy básicas, por ejemplo, yo creo que todo el mundo sabe qué es esto, ¿no? ¿Sabéis qué es esto? H2O, agua, ¿verdad? Todos sabemos alguna fórmula y sabemos también esta, os suena, ¿no? CO2, ¿vale? Bueno, pues vamos a recordar algunas cositas básicas de estas que nos van a servir de introducción para después y llegamos hasta la ganadería así, ¿vale? Mirad, yo creo que todos habremos puesto alguna vez una alubia en un vasito de agua con algo de algodón, ¿verdad? Resulta que el único alimento que habría ahí para una semilla que pongamos sería el agua y el algodón, pero el algodón no le transmite nada y sin embargo esa semilla, si tiene la humedad y tiene luz, es capaz de crecer, ¿verdad? De una materia muerta, de una materia inorgánica, una semilla que se ponga en un sitio donde hay lava de volcán ya frío, ¿no? Donde ha habido un volcán y en pura piedra, si ponemos una semilla y tiene donde agarrarse esas raíces y tiene humedad y tiene luz, es capaz de producirse materia orgánica. Materia orgánica es lo que alguna vez o es ahora un ser vivo. Nuestros cuerpos son materia orgánica, los restos de las plantas, de los animales, todo eso es materia orgánica, e inorgánico son las rocas, los minerales, ¿vale? Y la diferencia química entre la materia orgánica y la inorgánica es sobre todo esta molécula, el carbono. La materia orgánica, nuestro cuerpo, la de los vegetales, son cadenas largas, átomos de carbono que están unidos unos a otros y además se suelen unir con moléculas de hidrógeno, como la del agua, de oxígeno. Una piedra no, una piedra puede tener hierro, níquel, cobalto, en fin, un montón de cosas, pero no tiene por qué tener carbono. La diferencia entonces entre lo que es la roca y lo que es la planta prácticamente es esta molécula de carbono. ¿De dónde cogen las plantas el carbono? Una semilla que ponemos en ese algodón, ¿de dónde está extrayendo el carbono? Si no está en el suelo, si no lo está cogiendo la raíz, resulta que lo está cogiendo del aire. Este CO2, que es un gas, el gas que nosotros expiramos cuando cogemos aire, nos quedamos con el oxígeno y el CO2, que es lo que nos sobra, lo expulsamos. Pues todos los seres vivos, incluidas las plantas también, que respiran, expulsan CO2. Y eso es un gas y va a la atmósfera. Pero es que las plantas son capaces, a través de la fotosíntesis, de coger ese carbono del aire con la luz y con el agua y generan su propio cuerpo, su materia orgánica, ¿vale? Muy bien. Así tenemos, para pasar de la inorgánica a la orgánica, un montón de plantas que son seres vivos, se llaman autótrofos, porque ellos mismos, trofos es comida, ellos mismos se dan de comer. A partir de la nada, podríamos decir, de lo inorgánico, pero claro, con sol, o sea, con luz, con agua. No tengo una foto para poner el aire, porque cómo se pinta el aire, ¿no? Pero el CO2 que hay en el aire son capaces de crear su cuerpo. Y ahora, a partir de su cuerpo, hay un montón de animales. Este es un esquema que he cogido de internet y es de una zona ártica o de una zona polar, no es de aquí, ¿no? Pero los animales son más o menos los mismos. Al final, después de las plantas vienen unos herbívoros. Aquí puede ser un corzo, un venado, el jabalí, las vacas, las ovejas, los topillos igual. Entre los vegetales crecen insectos que polinizan las plantas y hay arañas que son los carnívoros de los insectos, ¿no? Que se las comen. Toda esta biodiversidad, que ya ha salido esa palabra también varias veces, y la decimos muchas veces, y porque quede claro, bio es vida, diversidad, pues que haya cosas diferentes, ¿no? Así que biodiversidad es que haya distintos tipos de vida. Vale, pues así es como funciona la cadena trófica, se llama, la alimentación. A partir de las plantas, todos los demás seres vivos nos alimentamos, incluidos arriba en vez del lobo teníamos que estar nosotros, que somos los superdepredadores, que comemos de todo, ¿no? Y todos comemos y excretamos orinas, excretamos excrementos, nosotros y todos los animales, y además cuando mueren, pues ese carbono que estaba en su cuerpo pasa a la tierra. Y las raíces también pueden coger
Las raíces de las plantas también pueden coger carbono del suelo, ¿vale? Esto es como funciona un ecosistema normal. ¿Qué pensáis que ocurriría si de este ecosistema nos cargamos toda esta parte? Y nos quitamos todos los herbívoros, que son los que se están comiendo las plantas, para pasar al siguiente eslabón. Resulta que los siguientes tendrían poco que comer. Si no están estos, los siguientes tendrían poco que comer, y los siguientes menos, ¿no? Así que cargarse un eslabón entero de la cadena es un poquito delicado. Bueno, pues eso es un poco lo que puede estar ocurriendo en un paisaje como este. Hace poco he estado en Granada y se viene por Jaén, Ciudad Real, y este es un paisaje típico de Jaén. Hay provincias, Jaén es un caso dramático, pero hay bastantes provincias españolas que tienen situaciones similares a esta. Esto se llama monocultivo, solo hay un cultivo, quitando estos matorrales de aquí, que se ve que quien ha sacado la foto la ha sacado desde una montañita. Me parece que aquí se veía algún árbol distinto, pero aquí hay olivos y desierto. O sea, hay un olivo, si viéramos la foto desde arriba, un olivo y alrededor mucha tierra, sin nada, verde, que haga fotosíntesis y que coja CO2 del aire y lo meta en su cuerpo, ¿no? ¿Qué biodiversidad va a haber aquí? Habrá los insectos que sean capaces de sobrevivir en los olivos y los pájaros que coman aceitunas y los pocos insectos que hay ahí. Así que son cientos de hectáreas en los que nos hemos cargado esa biodiversidad. Con la agricultura, en Castilla-León y en Castilla-La Mancha es más fácil o más común ver hectáreas y hectáreas de campos de cultivo de trigo, de cereales, ¿no? Importantísimos porque comemos de ellos. Pero para cultivar ese campo lo que hacemos es arar, quitamos todo lo que hay. Al arar la tierra se pone panza arriba y exponemos a la luz del sol toda la microbiología que había en esa tierra, y matamos gran parte de la vida que había. Ahora echamos un herbicida para que no nos crezcan otras hierbas distintas a las que nosotros queremos y sembramos después el trigo, la cebada o lo que sea y dejamos que eso crezca. Esperemos que no haya nada más, que no haya amapolas y haya otras cosas que nos contaminen la cosecha, y hectáreas de un monocultivo que es verde unos meses al año y el resto del año en esa tierra no hay fotosíntesis tampoco. Así es que en gran parte somos responsables, los seres humanos y nuestras políticas, volvemos a la administración y a las políticas, de cosas que están ocurriendo en el planeta. Claro, todo ese CO2, si aquí no hay verde, si todo lo que vemos marrón no hay verde, no hay CO2 fijado ahí en esas plantas. ¿Dónde está? En el aire. Y ahora resulta que ese CO2 en el aire pues produce unos cambios que vemos y llamamos cambio climático, hay cambio climático, se producen unos cambios que además son imprevisibles, porque esto no había ocurrido en la historia de la Tierra antes, o al menos no tenemos los datos. La verdad es que la historia de la Tierra es tan grande, si yo tuviera 100 años, la historia del Homo sapiens, de nuestra vida, serían, en 100 años, el ese sería la historia del hombre en la Tierra. La Tierra, como decía antes Rufino, se va a reponer, en fin, para los que somos un poco más dramáticos, digamos que todos los males y todo lo que aquí hablamos y nos pueda hundir en la miseria, pensemos que en 20.000 años seguro que la Tierra lo ha solucionado, porque los hombres habremos desaparecido y habrá, en fin, que esto se arregla, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos vivos y que queremos hacer algo para no cambiar tanto nuestro ecosistema, ¿qué es lo que podemos hacer? Qué mal se ve así lo de color, ¿no? Pero bueno, más o menos sí lo he dicho ya. Quería sacar una imagen mejor de satélite y que se viera un poquito más, pero no me entraba bien en la diapositiva. Toda esta zona que se ve marrón y que afecta a gran parte de aquí también, supongo que dependerá en el momento del año en el que el satélite saque la foto, ¿no? La imagen, y a lo mejor esto es más primavera, porque en otras imágenes, Grecia, Italia, España, todo esto se va viendo marrón también, se va viendo desértico, cada vez es más desierto, porque por nuestra gestión que estamos haciendo de los campos, pues vamos caminando a eso, a monocultivos, mucho tiempo el campo sin ninguna planta y se va convirtiendo cada vez en más desierto.
También acudo a Rufino, que ha dicho antes una frase, no sé cómo lo has dicho, pero me ha gustado mucho, el medio ambiente. Cuando hablamos del medio ambiente parece que es algo ajeno a nosotros, ¿no? Parece que es lo que está fuera de casa. Y resulta que yo soy medio ambiente, porque yo como medio ambiente, como plantas, como animales, como en fin, vivo. Si hace calor tengo que poner el aire acondicionado, si hace frío tengo que poner la calefacción, sí estoy viviendo en el medio ambiente. Así que el medio ambiente, cuidar el medio ambiente no es cuidar a otros o lo que vamos a dejar para nuestros hijos, es lo que nos está ocurriendo a nosotros, lo que nos está afectando. Y ahora ya voy llegando a la ganadería regenerativa. Mirad, me encantan las pizarras, lo siento. Mirad, como decía, la evolución de la Tierra es tan grande. Yo no me acabo de quedar con las cifras de los años y de los millones de años, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que lo que nosotros somos, y está dentro de nuestra genética, dentro de nuestro ADN, y transmitimos, es fruto de millones o de al menos miles de años atrás, ¿no? Y evolutivamente las plantas se han acostumbrado. Esta es la Tierra, ¿vale? Esto va a ser muy esquemático, y esta es una plantita que crece aquí. La planta tiene casi la misma parte o más para arriba que para abajo, aunque esta no la veamos y se nos olvide, y es tan importante o más que la de arriba, ¿vale? Pues esta planta está acostumbrada genéticamente a ser comida por un herbívoro, se come eso, el herbívoro, y se queda así de pequeñita. Y una planta, cuando la parte aérea se queda así de pequeñita, lo que hace, se tiene que compensar, le sobran raíces, no necesita tantas raíces para esa planta. Así que lo que hace es despreciar parte de sus raíces. ¿Sus raíces qué composición tienen? Como era un ser vivo, ¿qué composición tiene? Carbono. Es materia orgánica, ¿vale? Así que lo que hace es dejar materia orgánica en el suelo. Los suelos, esa alubia que decíamos, la podemos poner en el algodón y nacerá, pero no tira mucho si no le echamos algo más, ¿no? Necesita algo más. Si le echamos un poco de estiércol, probablemente se ponga hecha una mata tremenda, ¿no? Así que las plantas cogen del agua, del suelo, perdón, minerales, pero cogen también carbono y otros nutrientes. Así es que cuando la come el herbívoro, suelta parte de sus raíces, se queda pequeñita entonces, y ahora empieza a crecer. Y empieza a crecer, si se le deja descansar, igual, hacia arriba y hacia abajo, hasta que vuelve a ser una planta grande, ¿vale? Y hasta que vuelva a venir otro herbívoro y se la coma. O al menos esto es lo que ocurría antes, cuando había herbívoros. Hace 5.000, no sé de cuántos años son los grabados de Siega Verde, pero hay bisontes ahí, hay, no sé, hace unos miles de años en España era la imagen que podíamos sacar, si pudiéramos sacar un vídeo, sería parecido a las estepas que hay en África ahora mismo, esas llenas de cebras y de ñus y de no sé qué, pues sería algo parecido. Pasaba una manada tremenda, pisoteaba, comía, cagaba, meaba, dejaba abonado el suelo, se iba y no volvía hasta que no había vuelto a crecer la hierba. Así que las plantas han evolucionado de esta forma. Crecen, se le da un tiempo para crecer y cuando han crecido se las comen. Y entonces van soltando materia orgánica. Y esto hace un suelo fértil. Esto permite que haya materia orgánica en el suelo, eso es alimento para las plantas, eso es biodiversidad, porque hay más vida, hay más animales debajo de la tierra que encima de la tierra. Hay muchas más especies, lo que pasa es que no las vemos, no las conocemos, pero aquí hay muchísima vida. Hay mucha vida si hay vidilla, si hay materia orgánica y si hay... ¿Sabéis? Las plantas en sus raíces le ceden azúcares a los microorganismos que están en el suelo, porque igual que nosotros en nuestro intestino hacemos la digestión porque tenemos microorganismos, pues yo eso lo aprendí o lo descubrí hace poco, me lo contaron, que resulta que las raíces están rodeadas de microorganismos que hacen un poco la digestión por las plantas y ahora le favorecen la absorción a las raíces. Así que si nosotros ahora esta tierra la volteamos y las ponemos al sol y demás, todos esos microorganismos que ahí vivían, nos los cargamos. Y sembrar en una tierra muerta requiere mucho abono artificial, porque como sus raíces no son tan eficientes captando el abono del suelo, porque hemos matado la microbiología, pues hay que echar mucha más cantidad. Y mucha de la cantidad de esos abonos que estamos tirando en el suelo,
pues al final atraviesa, porque esto es arena, es grava, no hay materia orgánica que es la que retiene la humedad, entonces esos contaminantes van a los acuíferos y las aguas del Mar Menor están contaminadas y hay microalgas y por las prácticas agrícolas que tenemos. Dicho todo el problema a donde quería llevaros, ahora aparece el ganado, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el ganado? Pues ese eslabón que nos faltaba lo puede sustituir el ganado. ¿Cómo hacerlo bien? Porque el ganado bien manejado puede ser bueno y mal manejado puede ser malo. Primero, no el ganado que está estabulado, el que se cría dentro de las granjas, no está haciendo bien esta función. Probablemente esos acúmulos de estiércoles y de purines contaminen zonas alrededor, o al menos hay que hacer bien esa gestión. Pero el ganado en el campo sí puede hacer una buena labor si imita el comportamiento de las manadas naturales. Si va pasando, pisoteando, cagando, meando, pero no vuelve. Me pusieron una vez un ejemplo que es muy claro. No es lo mismo que un burro vaya cada día al pozo a por agua, desde casa voy con el burro al pozo, y entonces una vez que pase al día, en 365 días, forma un caminito, ¿verdad?, y donde se pisa está la tierra compactada y ahí no crece la hierba, a que pasen 365 burros un día al año, y entonces probablemente no habrá camino, habrá un montón de hierba, crecerá mucho más la vegetación. Entonces, si manejamos los animales así, los animales hoy están aquí, mañana están allí, y cada día están pasando por un sitio, están abonando el campo y están favoreciendo el desbrozar, el que no crezcan los matorrales excesivamente porque se los van comiendo, están permitiendo que crezca la hierba y espacios más limpios, y el suelo, la tierra cada vez es más fértil. De esto va la ganadería regenerativa, de utilizar al ganado como herramienta para regenerar el suelo, para que haya más materia orgánica y crezcan más las plantas. Aporta, ¿de qué forma lo hace? Bueno, ya hemos dicho, aporta los nutrientes al suelo porque están estercando y meando en el suelo, ¿no? Pero además, algunas culturas consideraban las huellas de los ungulados son los que tienen las pezuñas, ¿no?, como las cabras, las ovejas, los jabalíes y demás, que eran sagradas porque parecía que donde ellos pisaban crecía mejor la hierba. Parece que tienen su efecto sobre el territorio, no solo el estiércol que dejan, sino el efecto de las uñas o de sus pezuñas en el pasto parece que favorece, quizás mejora la textura de la tierra. Si no es constante, si tengo a mi vaca metida en este cercado todos los días del año, no crecerá nada, estará pues como están muchas producciones de porcino, por ejemplo, cuando es en extensivo y se deja y lo ves todo, que ahí no crece una brizna de hierba, ¿no? Eso es un mal manejo. Aumenta la capa fértil del suelo, mejora la biología edáfica es la del suelo, lo que estábamos hablando de los microorganismos que viven debajo, y esos suelos con más materia orgánica son capaces de captar más agua. Captando más agua es más fácil que crezcan los vegetales después y vuelve a haber más comida y, ¿de acuerdo?, es el ciclo. Y ahora, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa para mejorar esto? Me estáis escuchando, os podrá gustar o no lo que os estoy contando, pero ahora uno se va a casa y dice, yo quiero hacer algo, pero yo no soy ganadero, ni tengo una finca, ni ¿qué puedo hacer? A mí se me ocurren algunas cosas para hacer, pero remarco aquí que esta es mi versión particular o mi opinión, y que otro puede opinar lo contrario, ¿no? Creo que todos somos consumidores, y como consumidor tenemos capacidad de cambiar cosas, y las empresas están muy pendientes de ver qué opinan los consumidores para ver qué fabrican o cómo hacen las cosas, ¿no? Y lejos del veganismo, que yo creo que afortunadamente ya no es tan... Afortunadamente, igual digo, bajo mi punto de vista, ¿no?, esto de comer solo vegetales, no habría vegetales suficientes en el territorio, y más si los cultivamos como estamos cultivando, con el deterioro de las tierras que estamos haciendo, para alimentar a todo el mundo. Pero si comemos carne procedente de explotaciones donde se hagan este tipo de manejos, estamos favoreciendo la limpieza de los montes, estamos favoreciendo la regeneración del territorio, ¿no? Así que como consumidor, una de las cosas que puedo hacer es comer carne, pero no cualquier carne. Quiero decir, si conozco un productor local, el del pueblo, que hemos hablado también eso de la cultura de antes, ¿no?, el conocer, el relacionarse unos con otros, y sé que este pastor está sacando las ovejas y está limpiando el monte, pues
ese cordero será el que me interese si quiero hacer algo, potenciar o los pollos de corral o los huevos de los proveedores locales que tienen sus gallinas en el campo. Son pequeños gestos, ¿no? Desde luego no consumir por consumir, no comprar cosas que me vayan a durar un año y luego las tiro a la basura, porque lo que generamos son montones y montones de basura que no sabemos ni cómo gestionar. Reducción del uso del plástico y reutilización, en la medida que podamos, pues son cosas de las que yo desde mi casa puedo hacer para cambiar un poquito esto, ¿no? Y yo creo, bien, si me dejáis os digo en un par de minutos que, claro, las empresas se han dado cuenta ya de esta sensibilidad del consumidor a todas estas cuestiones y entonces ahora hay muchos eslogan publicitarios en las etiquetas que quieren indicar algo así, ¿no? Pero la mayor parte de ellos no están controlados y uno puede poner libremente en la etiqueta, por ejemplo, libre de antibióticos o bajo impacto ambiental, orgánico, granjas familiares. Yo elaboro en mi casa algo y no tengo una regulación, una legislación que vigile si yo cumplo o no cumplo, o ni siquiera qué es lo que significa esto. Granjas familiares, ¿qué es? Si es un cuñado, si es... eso es una granja familiar, ¿vale? Entonces, en el etiquetado hay muchas cosas que nos pueden confundir, hay algunas que sí están reguladas, por ejemplo, lo de bienestar animal, que es el buen trato a los animales, que tengan una vida digna y una muerte digna, y ecológico, aunque a mí lo de ecológico no me convence tampoco, porque yo puedo tener un cerdo criado en un corral y le echo pienso ecológico y es ecológico, ¿vale? Y eso tampoco está haciendo tanto favor al campo. Pero bueno, pues como os comentaba que como consumidor tengo capacidad de hacer algunas cosas, también os digo que cuidado, que hay un montón de frases o de eslogan publicitarios que nos pueden llevar a confusión. Y yo creo que nada más. Así es que... no sé qué hora es. Gracias.